En el capítulo 20 de Juan, por favor. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ya nos falta menos, hermanos. Estamos a punto de terminar el Evangelio de Juan. Deme un segundo. Hoy vamos a ver, hermano, desde el versículo 11 hasta el versículo 31, porque el tema del que nos atañe el día de hoy es el Cristo resucitado, hermano. Vuelvo a repetirle, soy insistente, hermano, el tema general de todo lo que se trató desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 de Juan es: ¿eres salvo? A través de toda esta predicación, de todos estos meses que llevamos, hermano, la intención solamente es que analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para ver cómo estamos delante del Señor, para ver si es que seguimos caminando con Él o ya nos desviamos y andamos así como la iglesia de la Odisea, ¿no? Bien perdidos, y Dios diciéndonos: hey, déjame entrar porque yo no estoy ahí. Entonces, mire, vamos a leer el texto en esta versión NTV, hermano. Después lo vamos a ir analizando poco a poco. Y dice así: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo o Dídimo en la Reina Valera, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Y entonces Jesús le dijo: ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Ok? Bien, hermano. Es un texto largo y va a haber que dividirlo en 3 bloques, hermano. Pero vamos a hacer un poquito de
de memoria. Dice: la resurrección del Señor Jesucristo fue la afirmación divina de su expiación, cumplida en la cruz. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, declaró que el sacrificio de Jesús había sido propiciación y que lo había aceptado como pago completo por los pecados de su pueblo. Había satisfecho las exigencias de su justicia divina. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El requisito indispensable, hermano, para poder ser salvo es que creer en Jesucristo. No hay otra forma. ¿Ok? La única manera es poner nuestra fe en Jesucristo, hermano. Y no es una fe que esté basada en cosas que Dios me va a dar. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? Porque a lo mejor tienes un problema de economía y Dios te lo va a solucionar, y entonces pues yo levanto la mano. ¿Por qué? Porque me lo va a solucionar. No, hermano. El asunto con el Señor Jesucristo es: o Él nos dé o no nos dé, hermano. Él es Dios, ¿sale? Y no lo seguimos por lo que nos dé. Es decir, la consecuencia de nosotros creer en Jesucristo, hermano, trae bendición a nuestra vida. Eso es lo que sucede. Pero si nosotros estamos buscando la bendición en lugar de al Señor, hermano, en algún momento nuestra fe se va a acabar. Porque el día que el Señor no te conteste o no te dé, ya no crees en Él. Eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, o que se dicen cristianos. En otras palabras, si no crees que Jesús resucitó, no hay forma de que seas salvo. El asunto con la doctrina cristiana, hermano, es que o crees como dice la Biblia, hermano, o tu fe no está bien. Por eso hemos insistido en este tema. ¿Eres salvo, hermano? Porque si eres salvo, no puedes cuestionar la palabra de Dios. Tu deber y mi deber es que obedecerla, no cuestionarla. No decir, esto no me gusta, esto sí, haré una concesión con el Señor. ¡Oh! ¡Qué espléndido, hermano! Negar la resurrección de Jesús es hacerle mentiroso a Él y a Dios el Padre. Pero también hacemos mentiroso al Espíritu Santo, hermano, porque dice que hay testigos, ¿no? El Padre, la sangre, el Espíritu Santo, el agua, todo esto, hermano. Así que vamos a nuestro tema para este día, que es el Cristo resucitado. Negar la resurrección de Cristo es pasar por alto la evidencia histórica abrumadora que la afirma. Los hechos indiscutidos dicen que Jesús murió, fue sepultado y a los 3 días su tumba estaba vacía porque Él estaba vivo. Nosotros sabemos que está vivo, ¿ok? La única interpretación plausible del requisito histórico es que Jesús se levantó de los muertos, como lo afirma la Biblia. Aún así, a lo largo de toda la historia ha habido escépticos quienes representan las doctrinas de demonios. Siempre que alguien te diga, hermano, que esto es un cuento, puedes dar por sentado que no te está hablando de parte de Dios. ¿Ok? Representan las doctrinas de demonios que han negado la resurrección. El asunto no es la falta de evidencia, hermano. Es la terca incredulidad llevada por el amor al pecado. Yo prefiero, hermano, no creer que hay un Dios para no tener que rendir cuentas de mi manera de vivir. Es lo que todo mundo quisiéramos, ¿no? Que nadie me pida cuentas. Por eso, hermano, es que se niega que existe un Dios. Ya dijimos que no es la falta de evidencia, sino el amor al pecado. Las personas no están dispuestas a aceptar las consecuencias innegables de su resurrección, a saber que Cristo es Dios, el Dios de las Escrituras. Por tanto, un día deberán dar cuentas de sus actos. Por esa razón han inventado varias teorías en un intento inútil por explicar la realidad de la resurrección. Traigo 4, hermano. Alguien que me preste por ahí una plumita negra, como siempre, porque
Creo que estaba dormido cuando hice la prédica, hermano. Son 4. Gracias, hija. La primera teoría es la del desvanecimiento, es decir, Jesús no murió, se desmayó. La teoría de la alucinación, que los que estaban ahí creyeron haber visto, pero que estaban alucinando, hermano. La teoría de la equivocación, es decir, lo sepultaron en otra tumba, no en esa, por eso no lo encontraron. Y la teoría de la fosa común, hermano. Es decir, jamás lo sepultaron, lo aventaron a una fosa común con todos los demás delincuentes. Pero la teoría más antigua, hermano, se registra en Mateo 28, 11 al 15. Aquí dice Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como siempre, hermano, el dinero es poderoso, señores, don dinero, creo que reza el dicho, ¿no? No convenía a los líderes judíos que esto fuera verdad, hermano, porque a pesar de todos sus intentos, hasta el día de hoy seguimos propagando el evangelio, hermano. Por lo tanto, después de más de 2000 años, hermano, no creo que sea mentira que el Señor esté vivo. Pero sí, si usted hace un poco de historia, sabrá que en aquellos años, hermano, si un soldado romano se llegaba a dormir, lo mataban, hermano. Entonces, así, ustedes digan que se quedaron dormidos y que se robaron el cuerpo de los discípulos. Y si el gobernador lo llega a saber, nosotros vamos a dar la cara por ustedes, de manera que ustedes no tendrán que sufrir la pena de muerte. ¿Eso de qué te habla, hermano? De corrupción, ¿no? Siempre ha existido, hermano. Siempre lo va a haber. Ahora, las apariciones de Cristo después de su resurrección aportan la prueba más convincente de la misma. Es importante notar que todas las apariciones del Señor después de haber resucitado fueron ¿a quién? A creyentes. ¿Para qué se iba a aparecer el Señor Jesucristo a gente que no cree? ¿Se acuerda de la parábola, hermano, que está en Lucas, de Lázaro y el rico? Lázaro era un mendigo, ¿se acuerda? ¿Qué le dice al final el rico? Señor, entonces manda, ¿no?, que alguien les hable a mis parientes. Dice, aunque se levantara alguien de los muertos, ni así van a creer. Porque vuelvo a repetir, hermano, la fe siempre va a ser atacada. Ay, pues si nada más se le apareció a puros creyentes. Pues sí, ¿para qué se le aparecería a un incrédulo? ¿No? Imagínese que las personas van al cine a ver una película y llega usted y dice, hoy no va a haber película, les voy a dar una predicación. La gente se va a ir de ahí porque ellos ¿qué? Yo vine a ver una película, no vine a escuchar de Cristo. Es lo mismo, hermano. ¿Para qué se le aparece el Señor a gente incrédula si lo importante es que sus discípulos ¿qué? Fortalecieran su fe? Esa es la razón de sus apariciones, hermano, durante 40 días. Ahora, la única excepción, hermano, fue a Pablo. ¿Se acuerda que él no era creyente cuando Jesús se le revela en el camino a Damasco? Fue el único, hermano. Ahora, lo más interesante de esto es que vea usted, hermano, lo que pasa cuando nuestras vidas se cruzan con la vida de Jesucristo. Un hombre llamado Saulo de Tarso, arrogante, que arrestaba o apresaba a cristianos y consentía en la muerte de los mismos, hermano, iba camino a Damasco por más cristianos. Y el Señor se le aparece. Y 3 días después, ese hombre llamado Saulo de Tarso es convertido en Pablo. Hermano, muchos de los cristianos decimos, y aquí voy a incluir, hermano, a todos, los pastores somos los primeros.
tenemos la mala costumbre de decir Dios me habló. Pues no se te ve tanto, hermano, que Dios te haya hablado, porque tu vida no cambia. A Pablo Dios le habló y mira, a Saulo, y se convierte en Pablo. Muchos de nosotros los predicadores, hermanos, solamente somos una verdadera máscara de hipocresía, porque ni cambiamos ni hacemos lo que es correcto. Y obviamente, hermano, el pueblo cristiano es muy parecido, pero decimos Dios me habló, Dios me dijo. Y si el Señor estuvo contigo, ¿por qué no cambias? Porque vuelvo a repetirle, hermano, como explicábamos el viernes, no solamente es decir, y yo subí, porque así predicaban en aquel tiempo, hermano. Y entonces, no, y hermano, pues nomás de escuchar al predicador te espantabas. No, ese es el punto, hermano. El punto es, si yo he tenido un encuentro con Cristo, hermano, se debe notar. No te estoy diciendo que sea una transformación como la de Pablo, hermanos, son cosas que solamente Dios hace, pero sí se debe notar en tus pláticas, en tu manera de pensar, en tu manera de vestir, en tu manera de expresarte incluso, hermano. Mira, hablemos algunos que somos medio payasos, ¿sale? Entonces de repente nos gusta bromear, pero ya cuando son cosas serias, hermano, ya no puedes estar jugando con las cosas de Dios. ¿Sí soy claro? O sea, y tú a veces escuchas a algunas personas que se dicen predicadores, hermano. Bueno, ¿sabes lo que pasó en la iglesia católica, no? De repente empezaron a sacar los púlpitos a la calle, pero con unas peladeces, hermano, los sacerdotes, dices tú, ¿y esos son los representantes de Dios? Eso es lo que no checa, hermano. Pero entonces el Señor dio muestras de su resurrección apareciendo, ¿ok? Ahora, de todas las apariciones de Cristo después de su resurrección, Juan seleccionó 3 que dan una idea especial sobre quién es Jesucristo. Se apareció a María Magdalena, a los 10 apóstoles sin Tomás, y después a los 11 apóstoles, específicamente a Tomás. Así que en esas 3 incisos, 1, 2 y 3, vamos a dividir nuestro tema del día de hoy, del Cristo resucitado. Versículos 11 al 18, ya lo leímos, hermano. Aparición de Cristo a María Magdalena. ¿Qué dice Reina Valera solamente cuando inicia el versículo 11? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Pero María. Mira, hermano, yo no entiendo a las hermanas cristianas, a las mujeres cristianas. Pelean por algo, hermano, que Dios ya les dio. Si usted nunca ha leído el Evangelio bien, hermano, o los Evangelios bien, usted debe saber que las mujeres fueron muy importantes en el ministerio de Jesús. Por así decirlo, hermano, eran quienes aportaban más al ministerio de Cristo. Porque el corazón de la mujer es un corazón muy especial, es muy distinto al del hombre, hermano. La mujer tiende más hacia el sacrificio. De hecho, pregúntele a una mamá, ¿no? ¿Qué no haría por sus hijos? Los papás somos más así, más relajados, ¿no? Si tu hijo está subido en la barda y se cae, se levanta y se sube, ¿no? Las mamás no, las mamás luego lo salen corriendo, no. Entonces, ¿no se le hace curioso, hermano? De todos los que estuvieron ahí, después de que lo van a sepultar, María se queda. ¿Eso de qué te habla, hermano? Las primeras 2 palabras son impresionantes, pero María. Todo el mundo se fue, incluidos los discípulos. Pero María Magdalena, a quien Cristo había dado perdón de sus pecados. En una ocasión Jesús le dijo a un fariseo que decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer está junto a él. Y él le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Un hombre tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y él perdonó a ambos. ¿Quién crees tú que le ame más? Supongo, dijo el fariseo, supongo yo, que al que más se le perdonó. Exactamente. Ama más a quien más se le perdona, hermano. ¿Qué le perdonó Dios a usted? En eso consiste el amor hacia Dios, hermano. Si usted cree que era una persona buena, perdón, usted tomará en poco el perdón de Dios. Pero si usted, hermano, al igual que un servidor, reconoce de dónde Dios lo sacó, usted y yo deberíamos amar más al Señor, porque no nos perdonó cualquier tontería. Los otros discípulos se fueron a casa, pero María, otra vez nos encontramos con el amor y la devoción de una mujer. Mucho le había sido perdonado y por ello mismo amaba mucho. Se quedó ahí llorando, porque pensaba ella, el cuerpo de su Señor había sido robado. María no pareció sentir ningún temor ni sorpresa ante la pregunta de los ángeles. ¿Se da cuenta, hermano? El relato de Juan es muy puntual, hermano. Contra esas personas que dicen haber ido al cielo y haber descendido, porque parece que están hablando del infierno, ella toma la pregunta natural: ¿a quién buscas? Es evidente por la respuesta de ella que no se había dado cuenta de que Jesús había resucitado y volvía a vivir. El Salvador del mundo puede estar muy cerca de los hombres y sin embargo no ser reconocido. Porque el texto dice que estaba Jesús atrás de ella, pero no lo reconoció, lo confundió con el hortelano, con el jardinero. Hermano, ¿sabes cuántas veces Dios ha enviado a nuestras vidas personas para saber la clase de corazón que tenemos? A veces nos manda, hermano, su bendición en estuches que a nosotros no nos gustan. Somos bien estereotipados. Para que puedas accesar a mi dignidad tienes que tener estos requisitos. Y Dios te manda a personas muy humildes y tú las desprecias. Te explico, los padres son yo creo que los más lastimados en este tipo de situaciones, hermano. Cuando yo era muy joven, adolescente, iba yo en la secundaria, yo se lo he testificado, yo muchas veces me avergoncé de mi madre. No quería que supieran que era mi madre. Porque muchas veces los hijos nos quejamos de los padres que nos tocaron y no los amamos y no los honramos y no los respetamos. Pero esa es la bendición de Dios para ti. A veces las cosas son al revés, hermano. Dios nos da hijos y nosotros no fue lo que yo pedí, ¿no? Y despreciamos la bendición de Dios. A veces, hermano, es en el matrimonio. Primero está uno llorando porque no tiene con quién, hermano, y cuando ya tiene con quién, uno ya está llorando porque no quiero ese, o que no quiero esa, quiero otro u otra. Y desechamos la bendición de Dios, hermano. Lo mismo, hermano, Dios te da una iglesia y tú la desechas. Dios te da hermanos en la fe y tú los desechas o los desechamos, porque así somos, hermano. Y así le podríamos seguir. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que ese vagabundo que te pide un plato de comida o una moneda es Dios probando tu corazón, hermano, o probando mi corazón? Pero así es esto, hermano. Generalmente acude con una apariencia humilde y no como uno de los grandes de la tierra. ¿Por qué María no lo reconoció, hermano? Las razones pueden ser muchas. Estaba llorando, era de madrugada, estaba cansada, el dolor, ¿no? Lo que tú quieras, ¿ok? Pero mira,
La mejor respuesta es que Dios siempre escoge el momento adecuado. ¿Cuántas veces a tu vida no llegó alguien a hablarte de Jesús y tú dijiste, no, por favor? Y poníamos, este hogar es católico, ¿sí o no? Favor de no molestar. ¿Cuántas veces, hermano, hubo personas que quieren hablarte de Cristo? Bueno, no sé tú, hermano, a mí sí. Y yo, no me interesa, estoy joven, me estoy divirtiendo. Y después, hermano, ni siquiera tienen que venirte a hacer la invitación, tú solito vas, hermano, de rodillas. El asunto es este, hermano. Jesús abrió sus ojos con una sola palabra, María. La llamó por su nombre, hermano. E instantáneamente desaparecieron todas sus dudas, sus confusiones y su dolor. La expresión de ella, Raboni, maestro, hermano, si usted ha leído los textos bíblicos, dice Rabí, así se les llamaba. Raboni, hermano, es una expresión de reverencia suprema y de un gran honor. Invadida por una mezcla de profunda alegría y alivio, María cayó a sus pies como las otras mujeres. Eso está en otro evangelio, hermano, ¿ok? Creo que en Mateo 28 por ahí lo va a encontrar. Se aferró a Jesús y le hizo decirle, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. A partir de ese momento, la relación de Jesús con todos sus discípulos cambiaría. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Primero dice, ya no los llamaré ¿qué? Siervos, los llamaré ¿qué? Amigos. Pero fíjese lo que les dice aquí, pero ve a buscar a mis hermanos. La relación, hermano, cambia completamente. María pretende conservar al Señor que tenía antes de la resurrección y no se da cuenta, hermano, que ya no es la misma relación, hermano. Ahora está hablando con el Dios de los cielos. Ya la relación iba a ser muy diferente, hermano. Note, hermano, que lo que el Señor dijo, y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Mi Padre y al Padre de ustedes. ¿Se da cuenta, hermano? Porque debe haber una gran reverencia para la persona de nuestro Señor Jesucristo y para Dios el Padre. Por eso, hermano, yo difiero mucho a veces de predicadores que dicen, el Señor y yo somos casi amigos. Está bien, hermano, no voy a discutirlo. Pero aquí Jesús es muy enfático. Voy a mi Padre y al Padre de ustedes. La relación de Jesús con el Padre no es la misma que tenemos usted y yo con el Padre. No es igual. Porque Él es Hijo eterno. Él es esencia misma del Padre. Ustedes y yo somos ¿qué? Adoptivos. Somos hijos adoptivos. Y eso solamente se pudo lograr a través del sacrificio de Jesús. No hay otra forma. Por eso, hermano, no sé, yo prefiero que el Señor me regañe por ser a lo mejor un poco Tomás y no ser tan confianzudo con Él, ¿no? Prefiero decirle, Señor, tú eres Dios y yo, como decía David, soy una pulga. Sí, te agradezco, Señor, que podamos expresarte lo que hay en nuestro corazón. Te agradezco, Señor, que podamos entonar cánticos a tu nombre, Señor, pero nunca se nos debe de olvidar, o al menos a mi hermano, que no es igual. Él es santo, Él es perfecto. Yo no, hermano. Solamente por su gracia nos podemos acercar. Ahora, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Es una relación que comienza cuando somos salvados y que nunca terminará. Como hijos de Dios no somos iguales a Dios y nunca lo seremos. Las mujeres no tienen que buscar ningún puesto o exigir derechos.
Jesús ya les ha dado un lugar en su reino de igualdad. Note esto, hermano. A la primera que le habla es a María Magdalena. Ay, Señor, es que ¿por qué pusiste al hombre en autoridad? Asuntos del Señor, usted no le compete. ¿Sale? Deje de preguntarse, ¿por qué me tengo que sujetar? Usted nada más sujétese. Porque Dios ya le ha dado la dignidad que usted merece. ¿Ok? Recuerde que usted y yo, hermano, vamos por una recompensa. ¿Ok? Cuando usted llegue en la presencia del Señor, y si vivió de acuerdo a lo que el Señor a usted como mujercita, Dios le indicó en su palabra, usted recibirá alabanza de parte del Señor. ¿No? Ya si nosotros no quisimos vivir de acuerdo a eso, pues recibiremos lo que nos corresponde de parte del Señor. Por eso le vuelvo a repetir, hermana, yo sé que está muy en auge todo esto de la liberación y esas cosas, ¿no? Pero usted como hija de Dios, vaya a la palabra para que el Señor le siga hablando. ¿Amén? Ok. Ahora, Lucas 24:11, ¿qué dice, hermano? Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. ¿Se da cuenta? Esa es la típica reacción, hermano, de los discípulos hasta ese momento. Porque ¿quién les lo estaba diciendo? Una mujer. Y recuerde que en esa cultura, hermano, el machismo era súper arraigado. Usted se queja del machismo en México, no, hermano. El machismo era aquel. La mujer no tenía valor en aquel tiempo, hermano, y Cristo la eleva a un lugar de valor. Usted debe notar eso en la palabra del Señor. Usted, mujercita, debe entender que usted para Dios es valiosísima. En los términos que se entiende, hermano, que debemos agradar a Dios. ¿Sale? Porque también luego cometemos el error los predicadores de exaltar demasiado a la mujer y entonces, ahí está, dijo el pastor que yo soy súper especial. Oh, cálmese. Tampoco exagere. Ahora, vamos al inciso 2 o al inciso B. Perdón. Cristo se le aparece a 10 discípulos. Ya leímos también el texto, hermano. Era ahora el atardecer del domingo. Los discípulos estaban reunidos, quizás en el aposento alto donde se habían encontrado hacía 3 noches. El texto nos dice: los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo ¿de quién? De los líderes judíos. ¿Es malo tener miedo, hermano? No. El miedo es algo normal. ¿Ok? Pero de ahí la razón, hermano, que el Señor se manifestara a ellos, se apareciera a ellos, para infundirles fe. ¿Para qué cree que fueron dejados los pastores en las iglesias, hermano? Para infundir fe. Entonces, hermanos, desde el próximo domingo cerramos, porque no sé que nos vayamos a contagiar, hermano, y ore. Pero aquí le dejo la cuenta. Vuelvo a repetirle, hermano, si este fuera una congregación un poco mayor, de más de 200, 300 personas, hermano, no podríamos estar jugando con su vida. Tendríamos que seguir respetando ¿qué? Las reglas, ¿ok? Pero no habría razón para no congregarnos. Si esto fuera, hermano, un templo como tal, en donde por orden de la autoridad tendríamos que cerrar al ser templo, entonces, bueno, vamos a organizarnos de manera tal que nos veamos en casas, ¿ok? Pero el asunto, hermano, no es dejar de congregarnos. O sea, Dios nos tiene que dar ese espíritu porque se supone que nos lo dio, ¿no?
Y si no, pues entonces hay que pedirlo, hermano. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, hermano, yo entiendo los riesgos. Hay muchos riesgos. La semana avisaban, creo que jueves o viernes, que murió Jaime Murrell, un hermano en la fe, que fue muy reconocido porque entonaba alabanzas al Señor. Yo creo que también predicaba la palabra, hermano. Y dicen por ahí, ¿no?, que hubo complicaciones con esto del virus y esta cuestión, hermano, pero pues así es como Dios quiere. ¿Qué hacemos? Y por eso entonces Dios no es bueno. No, Dios es bueno, hermano, porque nuestra vida le pertenece, ¿no? Se la puede tomar cuando Él quiera, por eso Él es Señor. Entonces, esto, en lugar de desanimarnos, hermano, yo por ejemplo diría, pues, que envidia, ¿no? Porque como dice Eclesiastés, Él ya está descansando de todas sus obras, ya no se va a angustiar, hermano. ¿En serio? Uno es el que tiene aquí que bregar, ¿no? Entonces, dése cuenta, hermano, de la bondad del Señor. Ahora, decíamos, hermano, que no es malo tener miedo, pero lo que es malo es quedarnos en ese estado de miedo. Ahora fíjese bien las palabras del Señor: la paz sea con ustedes. Esas palabras, hermano, tienen ahora un nuevo significado, porque Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Los que son justificados por la fe tienen paz para con Dios. No es cualquier tipo de paz, hermano. En los tiempos en que yo iba a la iglesia católica, hace muchos años, hermano, ¿se acuerda que los domingos había una parte donde decían, y dense unos a otros la paz, ¿no? Y la paz de Dios, y la paz de Dios, ¿no? No sabes ni por qué estaba diciendo la paz de Dios, pero la paz de Dios, ¿no? La paz de Dios, hermano, significa que tú y yo no tenemos por qué preocuparnos. Si le pertenecemos a Cristo, hermano, si somos salvos, no tenemos por qué estar temerosos ni preocupados de dónde va a acabar nuestra alma, porque sabemos que a dónde va a acabar. Será resucitada en el día que el Señor vuelva, y estaremos con Él para la eternidad. ¿Por qué entonces debería yo sentir miedo? O sea, hay un miedo natural, hermano. Hay un miedo natural. Cualquier persona el día de hoy se sube a un transporte público y dice, Señor, bueno, en tu nombre ojalá no se suban ladrones, ¿no? Ese miedo es normal. El miedo que no es normal, hermano, es decir, no quiero morir. ¿Eres cristiano? Sí, no quiero morir. ¿Por qué? Porque no quiero morir, porque es bien hermosa la vida. ¿Más hermosa que la presencia de Dios? ¿O no quiero morir porque ni siquiera estoy seguro que me voy a salvar? Y ahí sí, entonces póngase a cuentas con Dios, ¿no? Porque el que está en paz con Dios, hermano, ¿qué decía Pablo? Yo tengo un gran dilema. Quisiera quedarme para seguir, ¿qué? Enseñándoles, hablándoles del Señor, pero hay un anhelo en mi corazón de estar con el Señor. Yo preferiría estar con el Señor en lugar de estar batallando con ustedes. Pero bueno, dice Pablo, lo que el Señor me diga, eso haré. Hermano, esa es la convicción de alguien que sabe quién es su Señor, en quién ha creído. No sé si me estoy explicando, hermano. Ahora, mientras les decía esto, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Jesús les mostró las marcas de su pasión por medio de las que había obtenido esa paz. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Por qué se regocijaron, hermano? ¿Por qué cree usted que se pusieron alegres? ¡Ay, el Señor! Claro, les enseñó las evidencias, ¿no? ¿Pero por qué?
porque se cumplió su palabra, porque hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Él dijo: voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar. ¿Mejor garantía que esa, hermano? Hermano, pero usted no estuvo ahí. ¿Y? Si lo dice la Biblia, es así. Le vuelvo a repetir, hermano, algo que quebró mí, así me partió la cabeza, no en 2, hermano, como en 200, cuando me topé con ese libro de La batalla por el principio, ¿no? Cuando dice: si tú no crees que esto es la verdad, no tiene sentido que te congregues en una iglesia, porque entonces es una mentira. Pero si tú crees que lo que está aquí es la verdad, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, porque eso es lo que va a regir todos los días de tu vida, tus pasos. Vas a caminar en función de esto, hermano, independientemente de lo que se levante, independientemente, hermano, de cómo se vayan a poner las cosas, porque no dependemos de esas circunstancias. Te lo acabo de leer, hermano, en el libro de las Crónicas. Sí, no te estoy vendiendo espejitos, ¿vale? Fue al rey Josafat en aquel tiempo que lo fueron a sitiar. Pero dice Pablo, esas cosas nos fueron dejadas, ¿para qué? Para tomar ejemplo. Bueno, cuando las circunstancias te rebasen, ¿a quién tienes que ir? A Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Ver su poder y majestad, ¿no? Ver su poder y majestad, para ver cómo es que el Señor te libra. Y mira, hermano, siempre hay ingratos, porque el Señor libra a Josafat, ¿no? Y después se le olvida. Cae enfermo, todavía el Señor lo sana, y llegan gentes de Babilonia y les muestro toda mi gloria. Y dice el Señor al profeta: ahora ve y dile que todo eso que les mostró se lo van a llevar a Babilonia. Porque así somos los seres humanos, hermano. Dios nos saca de problemas y a nosotros nos encanta meternos en problemas, hermano, ¿no? Pero ese es el Dios en el que hemos creído, hermano. Uno que cumplió lo que había dicho. Ahora, ¿qué dice el versículo 21, Charlie, por favor? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Este versículo, hermano, nos invita a no ser egoístas. Cristo vino al mundo como pobre, ¿cierto? Vino como siervo, se vació a sí mismo, se deleitó en hacer la voluntad del Padre, se identificó con el hombre y anduvo haciendo el bien. Lo hizo todo por el poder del Espíritu Santo y su meta era la cruz. Jesús le dice a sus discípulos: así yo los envío a ustedes. ¿Dónde está en este texto, hermano, esa famosa doctrina de la prosperidad? No existe, hermano. Eso de que tú debes ser rico, vivir bien, vestir bien, comer bien, no preocuparte por nada, porque eres hijo de un rey, eso no aparece ahí, hermano. De la manera que el Padre me envió. La salvación no es para que te quedes ahí sentado, hermano, nos quedemos sentados y nos encerremos aquí otros 20 años y nada más estos, los que estamos aquí, somos los que nos vamos a salvar, ¿no? Y ya nadie más entra, fuchi, ¿por qué se van? No, hermano, si tú has encontrado esa relación con Dios, esa salvación a tu alma, hermano, tú no puedes quedarte callado. Tienes que ir y decirle a otros que ahí está el sacrificio de Cristo para perdón de los pecados. Es cosa urgente, hermano, cosa urgente. De la manera que el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan mi voluntad. Ahora, hermano, aquí hay un pequeño problema con el texto, y es donde lo quiero yo poner a pensar, para que vea que también venir a la iglesia, hermano, es para que nos hagan examen el Señor, ¿no? Mire, 22, ¿verdad? Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Hay una cosa que no entiendo, hermano. Los siguientes versículos son muy difíciles de interpretar. De hecho, la Iglesia Católica Romana toma estos versículos para decir que el Papa puede perdonar pecados. El Papa le transfiere la autoridad a los cardenales a los sacerdotes y así cada quien. Pero la Biblia dice otra cosa, hermano. ¿Qué dice Marcos 2:7? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ya no entendí, hermanos. Ahora, dice que él sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Pero Hechos 1:3 al 5 nos dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 2:1 al 4 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya no entendí, hermano. Sobre dice: reciban al Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen pecados les serán perdonados, y a los que no se los perdonen no les serán perdonados. ¿Podemos o no podemos perdonar pecados? ¿Ahí descendió el Espíritu Santo o no descendió? Porque Hechos dice otra cosa, hermano, y ya el Señor ya no estaba, ya había sido levantado. Si alguien te cuestionara, hermano, y te dijera: a ver, explícame eso, ¿tú qué le contestas? Examen para toda la clase. Saque su hoja. ¿Se da cuenta, hermano? Alguien malintencionado agarra esto y dice: a ver, la Biblia se contradice. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué respondes? No lo va a ser como los antiguos, ¿eh? No te preocupes. No importa que no leas la Biblia, en ese momento el Señor te dará palabra. Bueno, hermano, pues, dígame. Es muy sencillo, hermano. Fíjese bien. La realidad es que en cuanto al soplo de Cristo, solo era una ilustración de lo que estaba por venir. ¿Qué dice Ezequiel 37:9? Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Solo es una ilustración, hermano. En ese momento no descendió el Espíritu Santo y no hay controversia en la Biblia. Vuelvo a repetirle, hermano, por eso la importancia de conocer la teología, la hermenéutica, la exégesis. Por eso la importancia, hermano. Porque si alguien viene y me cuestiona a mí: cálmate, déjame te explico.
Esto no es literal. ¿Ok? Esto es algo que iba a acontecer. De esa manera es como, ¿qué dice? Sopló el Señor y sopló. Dice que estaban reunidos y vino como una ráfaga de viento. Y ahí ves la ilustración. No hay discrepancias en la escritura, hermano. ¿Ok? Ahora, por otra parte, lo que Cristo estaba diciendo en cuanto a perdonar pecados o no, es que cualquier cristiano puede declarar que a quienes se arrepientan genuinamente y crean en el Evangelio, Dios les perdonará los pecados. Por otro lado, pueden advertir que quienes rechazan a Jesucristo morirán en sus pecados. En cuanto a la iglesia, Dios ha establecido en su palabra la manera de disciplinar a quienes, diciéndose cristianos, se comportan como gentiles. Pero también los creyentes, de acuerdo a la palabra de Dios, pueden decir a cualquiera que rechaza el mensaje de salvación, negando a Cristo y su obra, que la iglesia tiene autoridad divina para decirle que perecerán en el infierno a menos que se arrepientan. No se confunda, hermano. No estamos diciendo que nosotros los cristianos somos mejor que nadie. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que tenemos una autoridad diferente a nadie más. Yo no puedo perdonarle pecados a usted de ninguna manera. Por eso es mi insistencia, hermano. Cuando usted insiste en ir a un pastor, a un ser humano, para decirle todas las cosas que usted hace en contra de Dios, lo más que yo le puedo decir, hermano, es, pues vamos a orar, hermano, para que el Señor lo perdone. Pero se tiene, hasta el día de hoy en muchas iglesias, se tiene la falsa creencia, hermano, que si el pastor ora por ti, entonces tú ya estás absuelto. No, hermano, somos simples seres humanos. Yo necesito que Cristo perdone mis pecados. ¿Por qué crees que yo podría interceder por ti? Porque dice que es un salvador personal. Pues yo puedo orar por ti, hermano, pero no puedo hacer otra cosa para que te salves. Yo no les puedo transferir mi salvación a mis hijos ni a mi esposa. Entonces, no nos equivoquemos. Ahí en el Evangelio de Mateo, no recuerdo si es en el 18, ahorita no recuerdo bien, hermano, los textos, pero ¿se acuerda cuando dice, si tu hermano pecare contra ti, ve a tu hermano y qué? Y habla con él. Si te escucha, ganaste a tu hermano. 18:15, ¿va? Si no te escucha, trae contigo 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y si no escucha, díselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es en función de eso, hermano, y ahí el texto léalo cuando pueda, Mateo 18 del 15 en adelante, o lea todo el 18, cuando dice, hermano, ¿cómo es que se debe poner la disciplina en la iglesia? Entonces, si yo voy con una persona que es inconversa y le comparto del Evangelio de Jesucristo, y esta persona me dice, pero es que tú no conoces, yo he hecho muchos males, soy una persona depravada, soy una persona que no tiene perdón de Dios porque he hecho cosas horrendas. Tenemos de parte del Señor la autoridad para decirle, si crees en Dios de todo tu corazón, Dios te perdona. Si crees de todo tu corazón, si le entregas tu vida a Jesucristo, y obviamente, hermano, esa persona, si se comportaba de una manera depravada, hay un cambio en esa vida y entonces deja de ser lo que era y ahora se convierte en ¿qué? En un hermano de la iglesia. Evidencia, hermano, ¿de qué? De un nuevo nacimiento. Pero recuerde la parábola de la semilla, del sembrador. Puede caer en buena tierra, puede caer en tierra más o menos así superflua, puede caer entre espinos, ¿ok? Pero la que en verdad cae en tierra buena, dice que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú tienes buenas nuevas que compartir. Las buenas nuevas son estas, no tienes necesariamente que morir en tus pecados. Hay perdón para los pecados.
En la semana, hermano, escuchaba una predicación muy interesante, se la recomiendo, de John MacArthur acerca de la homosexualidad. Es una predica, hermano, muy cruda, pero de una manera tan recta, hermano, tan bien explicada, hermano, que no te quedan dudas bajo ninguna circunstancia de que la homosexualidad es pecado contra Dios. Que nosotros no rechazamos a los homosexuales, pero tampoco avalamos ¿qué? Su manera de vivir. Que les decimos que la paga de su manera de vivir es ¿qué? La muerte eterna. Pero que en Cristo hay suficiente gracia para ser perdonados y ser salvos. Escucha ese tipo de predicadores, hermano, y no nada más los que te dicen que te va a ir bien este año, y no nada más a los que te hacen reír y que todo lo adornan, hermano. Escucha predicadores serios que te confrontan con el pecado. Si alguien te viniera a preguntar ahorita, hermano, ¿qué es el evangelio?, ¿qué contestarías? Son buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Es que Cristo, sí, está bien. ¿Y eso cómo se traduce? Porque, hermano, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, hermano. No es una cuestión de saber hablar o no saber hablar. Es una cuestión, hermano, del poder de Dios obrando en la persona que escucha para ser transformado. No es las palabras que tú y yo usamos, no es decirle a la persona: a ver, haz una oración conmigo. No. Hay una gran diferencia, porque en esa predicación de John MacArthur tú vas a encontrar, aunque él estaba frente a un joven que estaba muriendo de SIDA, estaba en su lecho de muerte, y él le empieza a decir, cosa curiosa, hermano, en esa predicación el joven nació en una familia cristiana, y él dice: yo sé que Cristo es Dios. Y él decía: estoy consciente de que me voy a ir al infierno, estoy consciente de ello. Y John MacArthur lo lleva a que él se arrepienta. Por eso le digo: escuche lo que es una predicación seria, hermano. Le pide evidencia que demuestre, hermano, que entendió el evangelio. El evangelio, hermano, son buenas nuevas de salvación a quien escucha, pero a quien no escucha, ¿qué es? Condenación, hermano. Jesús dijo: yo no vine a juzgarlos, la palabra que he hablado los juzgará. Yo no quiero que vayan al infierno, pero si desechan la palabra, ustedes se condenan al infierno. Ese es el evangelio, hermano. Son buenas nuevas para el que escucha, pero para el que no escucha, hermano, es una sentencia, hermano, de condenación. Por eso es importante, hermano, que tú fortalezcas tu conocimiento de la palabra de Dios con buenas prédicas. Escucha bien. En cuanto a los hermanos de la iglesia, tenemos esa autoridad, hermano, para corregirles, ¿ok? Para decirles lo que está bien y lo que está mal, cómo deben de comportarse y cómo no deben de comportarse. Eso está en todas las cartas de Pablo, hermano. Pero también los creyentes, de acuerdo a la palabra de Dios, pueden decir a cualquiera que rechaza el mensaje de salvación negando a Cristo y su obra, que la iglesia tiene autoridad divina para decirles que perecerán en el infierno a menos que se arrepientan. De la misma manera, hermano, no es que les perdones los pecados, sino que les dices que hay perdón de pecados, pero también les dices que ¿qué? Que hay condenación eterna. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Por si algún día alguien te quiere poner a prueba y decir: ¿por qué dice esto si no ocurrió hasta Pentecostés? ¿Por qué dice esto si dice que el único que puede perdonar pecados es Dios? Y sigue siendo así, hermano. Nadie perdona pecados que no sea Dios, por la fe en Jesucristo.
solamente por la fe en Jesucristo, hermano. Pero el día de hoy ya sabes cómo defender tu fe. No hay discrepancia, solamente son cuestiones de interpretación, de una buena exégesis del texto. ¿Ok? Vamos terminando, hermano. Inciso C o inciso 3. La aparición de Cristo a Tomás, versículos 24 al 31, ya leímos el texto. Una pregunta, hermano. ¿Qué es mejor? Decir, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado, o exclamar, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¿Qué es mejor? Porque todo el mundo criticamos a Tomás, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pidiendo hasta evidencia. Eso somos iguales, hermanos, somos iguales, ¿no? Señor, si me estás escuchando, que se prenda la lámpara, ¿no? Bueno, primero compra la lámpara, porque mejor ni lámpara tienes. Mira, necesitamos entender primero, hermano, que Tomás no estaba presente. ¿La razón? La Biblia no dice por qué no estaba Tomás. Escucha, a lo mejor tenía poca fe, a lo mejor era muy pequeño, a lo mejor era pesimista como algunos de nosotros, ¿no? Quizás estaba triste por lo que le había pasado al Señor, quizás estaba confundido. Podemos hacer 20,000 conjeturas, hermano. El asunto es que Tomás no estaba, pero no fue hipócrita, hermano. Este hombre dice, no, si yo no veo, no voy a creer. Ahora, ¿en qué parte del texto, hermano, tú crees que está recriminándole el Señor a Tomás su incredulidad? No lo hace. ¿Por qué podemos darnos cuenta? Mira, vamos a leer un poquito del texto. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Estos no le creyeron a las mujeres, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues a ellos no les creyó Tomás. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. O sea que el tipo estuvo ahí presente. Vio cómo lo crucificaron, vio cómo le clavaron la lanza. Dijo, así sabré que es el Señor. Ahora, 8 días después, ¿sale? Los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Es un cuerpo glorificado, es un espíritu, no, porque en otro de los evangelios dice que hasta pidió de comer para que vean, un espíritu no come. Cuerpos glorificados, así serán nuestros cuerpos, si es que el Señor no nos desecha, ¿ok? Ahora, la paz sea con ustedes. Y entonces le dijo a Tomás, va directamente con aquel que pidió evidencia. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Eso no es una reprensión, hermano. Eso es tratar a una persona que necesita a veces evidencia, decirle, mira, aquí está la evidencia, ¿no? ¿Sí te ha pasado, a los que somos casados, que a veces nuestras esposas nos dicen, dime que me quieres? Ya te lo dije el día que nos casamos. Si cambio de opinión, ¿va? Te aviso. No, porque para ellas es importante, hermano. Para una mujer el que le digas que la amas es muy importante. Hermano, ¿usted cree que porque yo me paro aquí cada domingo, usted cree que yo no necesito que el Señor me diga que está conmigo? ¿Usted cree que yo no extraño esos tiempos cuando solamente me arrodillaba ahí, hermano, en una banca? Ni siquiera pasaba al altar, hermano, porque yo decía, no, voy a estar pasando al altar. Aquí me quedo, Señor, si no tengo ni... ¿Y de dónde vengo, Señor, y quién soy? Y ahí en esa banca, hermano, ahí agarrado de esa banca, el Señor se hacía presente en mi vida, hermano. Como este día que cuando alabábamos el nombre del Señor, hermano, fue precioso.
Yo extraño esos tiempos también, hermano, pero el Señor me dice, pues no, tú eres el pastor, ¿no? Imagínate si te vas a mover por sentimentalismos. Hermanos, es que hoy no le puedo predicar porque el Señor, no sentía al Señor. No sentí su mano sobre mí ni su presencia. Si tú estás así, imagínate cómo va a estar la iglesia. No, hermano, no se trata de sentimientos, no se trata de visiones. Se trata de una realidad. ¿Crees o no crees lo que dice la palabra del Señor? Porque si crees, eres bienaventurado. Mira, Jesús no recrimina a Tomás, no le dice que esa clase de fe no le agrada o que es una vergüenza que no crea. Como aquel que nos puede entender en nuestra humanidad, el Señor tocó a Tomás en el punto de su debilidad y duda, sin reprensiones, porque Él conoce los corazones. Él sabía del amor de Tomás por Él. Así que le dio a Tomás la prueba que necesitaba. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Ahora, Jesús dice algo muy importante. ¿Tú crees porque me has visto? Benditos los que creen sin verme. Mire lo que dijo un predicador de los siglos XVI y XVII, un hombre llamado John Boyce. Nació en 1571 y murió en 1625. Él dijo lo siguiente, mire qué manera tan elegante. Por eso, hermano, a veces yo le digo al Señor, Señor, tú perdonarás mi poca preparación y mi poca delicadeza, Señor, para decir tu palabra con verdad y con elegancia. Este hombre sí era un hombre elegante. En cuanto a este texto, él dice lo siguiente: reconoció la divinidad que no veía por las heridas que sí veía. Reconoció la divinidad que no veía por las heridas que sí veía. Eso, hermano, es algo elegante, es algo hermoso. Hermano, yo estoy muy consciente, hermano, que soy un pastor bastante áspero a la hora de predicar la palabra. Ore por mí para que el Señor me vaya dando forma, hermano. Pero se da cuenta lo hermoso aquí del Señor. Él te conoce y me conoce y sabe, hermano, que a veces hay duda en nuestro corazón. Y por eso a veces permite ciertas cosas que pasen en tu vida, hermano, pero son solamente muestras de que sepas que Él está al tanto de todo. ¿Cuántos de aquí no han pedido alguna vez, Señor, si eres tú, mándame, que sea? Y en ese justo momento te llega un mensaje, te llega una llamada, algo sucede y tú dices, ay Señor, pues ay Señor. Convénzase que Dios es real en su vida. Ahora mire, la evidencia más segura es la palabra de Dios. Si Dios dice algo, le honramos creyéndolo, pero le deshonramos cuando pedimos evidencias adicionales. En aquel tiempo, hermano, antes de que la iglesia existiera, hace ya casi 8 años, mi esposa y yo orábamos, Señor, ¿y dónde? ¿No? ¿Dónde iniciamos la iglesia? Entonces, tanto quieres una respuesta que Dios te la da a través de esta Lola, la misionera, platicando con mi esposa, le dice, pues ahí en tu casa. Y entonces Dios toca el corazón, ¿no?, de mis suegros, y entonces mi suegra le dice a mi esposa, pues ahí está el garage, ahí empieza. Bueno, Señor, si es tu voluntad que aquí, manda algo. No, hermano, esto fue por fe, ¿vale? O sea, en tu nombre, Señor, y que nos lanzamos a la aventura, hermano, a comprar el equipo con el que iniciamos. ¿Usted se acuerda? Le avisamos al pastor, vengan a orar por el lugar, ya está todo preparado. Y ese día, hermano, habíamos repartido cantidad de invitaciones, 50 invitaciones, por lo menos iba a haber 50 invitados. No llegó más que una niña, hermano, amiga de mi hija, y párala de contar.
Y Dios en su misericordia tocó los corazones de algunos de los que están aquí reunidos el día de hoy, hermano, y estuvieron con nosotros. Y de la iglesia que nos da la cobertura del pastor Ezequiel del IENAI, vinieron hermanos. Yo creo que el Señor dijo, para que este muchacho no se desinfle, ¿no? No iba a haber nadie, hermano. Y el Señor fue bueno. Yo ya le conté, hermano, que ese día iba pasando la hermana Clementina con la hermana Telma y dijeron, es una iglesia, ahorita venimos. Y se empezaron a congregar con nosotros. Usted no ve el día de hoy aquí a la hermana Clementina porque ella sigue guardando reposo, hermano, no podemos arriesgarla. Hemos platicado con ella, mi esposa se mantiene en contacto con ella. Pero también usted puede ver la mano de Dios en la vida de la hermana Clementina. ¿Ven? Y de cada una de las hermanas, de la hermana Antonia, de la hermana Olga, ¿no? Usted puede ver ahí la presencia de Dios, de la hermana Lulú, que tampoco usted la ve aquí, porque, vuelvo a repetirle, Dios nos conoce. Y Él no se ofende como un servidor que de repente, ¿no?, se ofusca, porque Él es Dios. Así que mire, los dos versículos finales nos dan una respuesta a los Tomás del día de hoy. Por aquello de pedir visiones o milagros. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Eso es lo que dice Reina Valera, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como una última aclaración, hermano, quiero decirle lo siguiente. Hay una corriente en donde de repente en internet salen personas que la unción de la manguera, que la unción del zapato, que la unción del anafre, que la unción de la cachetada y todas esas tonterías, hermano. Y cuando usted cuestiona a esas personas, ¿sabe lo que le dicen? Ahí está escrito: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y dicen, son las que no están escritas. No. Eso es una payasada, hermano. Es una mentira del diablo. Lo que está diciendo Juan, hermano, no es necesario que te llene de hojas y de hojas y de hojas y de testimonios de lo que Jesús hizo. Esto debe bastar, ¿para qué? Para que creas que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Y no esas tonterías que predican estas personas, que son los señales y milagros que no están escritos. No. Porque eso, hermano, solo es una excusa para sacar provecho económico o de otra índole. De serio, hay cosas bien vergonzosas, hermano, que no tiene ni sentido mencionar en la presencia de Dios, de cosas tan aberrantes que hacen personas, haciéndole creer a las mujercitas cosas que hay que estar muy, muy ciego, hermano, para no darse cuenta que lo único que quieren hacer esas personas es sacar provecho de ellas. Jamás, hermano, te dejes engañar por este texto torcido, porque esas personas tuercen la palabra, argumentando que esas cosas que tú ves como aullidos, como que y corren los creyentes y la risa, eso, hermano, no son señales que no estén escritas aquí. Eso, hermano, no es de Dios. Te lo digo así con plena certeza de lo que estoy diciendo. Eso no viene de parte de Dios. Solamente, hermano, busca desviar ¿quién? A los creyentes acerca de su fe. Vamos a entonar un último canto antes de terminar, hermano, para